Gloria al Señor, sean todos bienvenidos esta mañana a la casa de oración y al culto de las 8 de la mañana. El tema de hoy es vivir por fe. Agárrelo, hermano. El tema de hoy es vivir por fe. ¿Qué dice Habacuc? Mas el justo por la fe vivirá. Y en Gálatas 3:11, hermanos. Gálatas 3. Esta mañana váyase a Gálatas 3, que iba a estar el estudio de vivir por fe. Hermano, esta mañana, a través del estudio de Gálatas, nos vamos a dar cuenta del gran tesoro que tenemos y cómo una doctrina equivocada, una apostasía, nos puede sacar de la salvación. El creyente está viviendo por fe. Ahora, ¿por fe en quién? En Jesús. Bien, entonces el tema de esta mañana es vivir por fe. Si es posible, hermano, por ahí, en alguna orillita de su Biblia, anótelo, Gálatas 3, vivir por fe. Porque esta mañana vamos a ver, mi hermano, cuál es la riqueza y cuáles son los beneficios que usted puede alcanzar y yo viviendo por fe. Y vamos a ver cómo en un momento dado, mi hermano Pablo se lanza con todo, defendiendo a los Gálatas por una doctrina equivocada que los estaba apartando de su caminar por fe. Bien, tenemos Gálatas 3:11. Dice la palabra: y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Yo quiero que lo leamos en voz alta, hermano. Cuando usted comience a hablar va a ver cómo su cerebro comienza a trabajar. Gálatas 3:11. Y que por la fe ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre celestial, en el poderoso nombre de Jesús, esta mañana nos acercamos a ti, primero para darte gracias. Señor, no estamos vivos por todos los méritos que hicimos ayer o por todas las cosas buenas que hicimos ayer. Estamos vivos por tu misericordia esta mañana. Es más, Señor, tu palabra dice que cada mañana son nuevas tus misericordias. Lo que pasa es que nosotros hemos decidido creer en ti. Hemos decidido creer en tu palabra y en tus promesas. Así que esta mañana, Señor, es impresionante que de personas que no tenemos quizás fama, popularidad, no somos personas, Señor, reconocidas a nivel nacional ni mundial, no tenemos ningún liderazgo político o económico o empresarial, Señor, ni siquiera deportivo, Señor, personas comunes y corrientes, los que estamos aquí, hemos decidido creerle a Dios. Hemos decidido, Señor, creerte a ti. Así que esta mañana, Padre, pido que tu Espíritu nos ministre esta mañana y que cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos con la paz de Dios en nuestro corazón, salgamos ministrados por el Espíritu de Dios. Señor, no hay nada más bello que tu Espíritu ministre nuestro espíritu. Ahí viene, Señor, la fortaleza del espíritu. Ahí viene la fortaleza del alma, la limpieza del alma. Ahí viene la sanidad de nuestro cuerpo. Y ahí viene, Señor, la bendición material y económica que todos necesitamos también. Que esta mañana, Señor, tu espíritu nos ministre durante este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿De qué vamos a hablar, hermano? Vivir por fe. ¿Sabe usted que todos nosotros estamos llamados a vivir por fe? Bien, la verdad central dice: los cristianos son llamados a vivir por la fe en Jesucristo. ¿Sabe qué significa eso? No quiere decir que vamos a aguantar hambre. Es que yo vivo por fe. No, estamos diciendo que todo lo que hagamos, lo que emprendamos, nosotros lo ponemos en las manos de Dios. ¿Sí? Si va a poner un negocio, en el nombre de Jesús, le pedimos dirección al Señor.
para caminar, para tomar decisiones, para responder algunas cuestiones, pedimos la dirección del Señor. Entonces vivimos por fe en Él y Él nos provee todo. ¿Y sabe usted que sin fe? No dice difícil, dice imposible. De ahí podemos concluir que es importante que seamos personas de fe. Así que esta mañana, mi hermano, los cristianos somos llamados a vivir por la fe en Jesucristo. Hay otra cosa. Cuando usted comienza a vivir por la fe en las promesas de Cristo, mire, vengan presidente, vayan presidente, se suba el precio del dólar, baja el precio del dólar, vengan peste, vayan peste, ya no nos mueven porque nuestra fe está fundada en Cristo Jesús, no en lo que nos rodea. Entonces esta mañana, mi hermano, el anhelo de mi corazón es que el que venía triste regrese sano, regrese alegre, sano de su mente, de su corazón, de su alma. El que venía enfermo regrese sano. Y el que sintió que las puertas se le están cerrando, que vea que esta mañana se le abre la puerta del trono de la gracia para llegar y pedir socorro. Y Dios escucha a los que claman con fe. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver 3 ideas. Hay que recibir el Espíritu por la fe, rechazar la confianza en la ley, y la promesa de Dios se recibe por la fe. Para eso, mis hermanos, el capítulo 3 de Gálatas nos va a servir. Bien, haciendo memoria, ¿cuál era el problema que se había presentado en Gálatas que vimos el domingo pasado? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Porque Gálatas es una respuesta a una situación bien peligrosa que se había presentado en las iglesias de Galacia. Si no se acuerda, se lo voy a recordar. Habían llegado hermanos miembros de la iglesia de Jerusalén a decirle a los hermanos gentiles que no tenían sangre judía que guardaran la ley, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el sábado, y lo más tremendo, mis hermanos, es que tenían que abstenerse de algunas cosas que decía la ley de Moisés. Mire, esto fue tan grave que Pablo escribe una carta, la de los Gálatas, para combatir ese error doctrinal de creer que por guardar el sábado yo voy a lograr el cielo. Tristemente, esa línea de pensamiento ha venido todavía. Tenemos por ahí la iglesia adventista, que está basada en el error de guardar la ley en tiempos de la gracia. Entonces hoy vamos a ver qué dice la Biblia con eso. ¿Guardo yo el sábado o no lo guardo? ¿Qué pasa si no lo guardo? Porque de guardar el sábado hay que guardar toda la ley. Se va a dar cuenta, mi hermano, que ese es un grave error doctrinal. Y si alguno estaba pensando es que ahí en la iglesia no le enseña a uno, me voy a ir para esas iglesias, tenga cuidado, porque va a salir de la verdad doctrinal al error doctrinal. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Bien, entonces, hermanos, ustedes saben pues que ¿quién fue el que fundó la iglesia de Galacia? Eran varias iglesias. Fue Pablo. Eran hijos en la fe de Pablo. Ellos no eran judíos. Era una región que comenzaba allá por lo que hoy es Turquía y llegaba hasta lo que hoy es Francia. Por eso a los franceses les dicen los galos, porque esa región antes era la región de Galacia, pero se iba hasta el otro extremo, hasta Turquía. Las iglesias que Pablo había fundado estaban en ese extremo, pero todavía eran de la región de Galacia. Por eso le llamaban los Gálatas. Entonces, vamos a ver esta mañana, mi hermano, que los Gálatas pues habían recibido el evangelio y sus principios fueron claramente expuestos ante sus ojos espirituales. Pero Pablo hoy les va a dar una palabra bien fuerte, porque habían creído en un evangelio que le agregaba requisitos a la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál va a ser la síntesis de esta clase? Que pensar en guardar la ley es como que digamos nosotros que me tengo que ganar la salvación, que me tengo que ganar la salvación con buenas obras. Eso es lo que va a significar al final de todo. Y se nos olvida
que la salvación es por fe en el sacrificio de Cristo. Entonces, hermano, pare bien la oreja, porque hoy vamos a descifrar esa situación, y para que usted esté tranquilo que el Señor lo ha llamado al verdadero camino y que nadie lo vaya a sacar de este camino. Bien, leamos los primeros 5 versículos, mi hermano. Vamos a ver la primera idea: recibir el Espíritu Santo por la fe. Yo leo el 3:1 y me van ayudando ustedes hasta que lleguemos al 5. Dice el 3:1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El 2, ¿qué dice el 2? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira, hermano, ¿qué le parece si un día de estos aparece un hermano y dice: hermanos damasenos insensatos? ¿Le gustaría que nos trataran así? ¿Tan necios sois? O sea, Pablo está defendiendo la verdad que él les enseñó, pero está confrontando. Muchas veces nosotros somos insensatos, hermano, porque tomamos decisiones fuera de lo que la Biblia dice. Y cuando insistimos, nos volvemos necios. Entonces, mi hermano, Pablo está molesto y le dice: tan necios sois. Dice: ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién lo sorprendió? ¿Quién lo llenó de emoción? Dice: para no obedecer a la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les dice: a ustedes se les ha enseñado que Cristo fue crucificado por ustedes. Ahora les pregunto: ¿quién los había fascinado, hermano? Los falsos maestros con la falsa doctrina. ¿Cómo le llamaban a ellos? Judaizantes. O sea, querían que los gentiles se volvieran judíos a través de la religión judía. Entonces les dice el versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Cómo recibimos nosotros al Espíritu de Dios? Por el oír con fe. El mismo Pablo le dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, queda claro que nadie recibe al Espíritu de Dios por guardar la ley. Nadie recibe al Espíritu de Dios porque es buena gente. Nadie recibe al Espíritu de Dios porque le hace favores a las personas y porque él trata de tener pensamientos bonitos, o sea, por un esfuerzo humano. No, nosotros recibimos al Espíritu cuando oímos por fe. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué más dice? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas reciba vida eterna. Entonces, ¿cuál es el único requisito que en el Evangelio Dios pide para que el Espíritu de Dios llegue a nosotros? Creer en Cristo Jesús. Es por la fe. Ahora bien, hermano, pero yo no he hablado lenguas. No, perdón. Cuidado. El Señor, Pablo aquí, perdón, no está hablando del bautismo, sino del sello. En el momento en que creísteis, fuiste salvo
y sellado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué momento un creyente, hermano, es habitado por el Espíritu Santo y es sellado? Cuando dice: yo creo en Cristo y lo recibo como mi Señor y Salvador. ¿Sí o no? Ahí, entonces, mis hermanos, ahí comienza un proceso que se le llama el proceso de la regeneración y el proceso de la santificación. Pero en el momento en que uno recibe a Cristo, realmente lo que recibe es la presencia del Espíritu de Dios. ¿Y qué hace Él? Quita las malas palabras, quita los malos pensamientos, endereza nuestros pasos, ordena nuestros pensamientos, nos quita el adulterio, nos quita la fornicación, nos quita la brujería. Todas aquellas cosas que estaban afuera las quita el Espíritu cuando entra a morar en nosotros. Dan gloria a Dios. Entonces Pablo les dice, hermano, les dice: solo quiero saber una cosa: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y en el 3, ¿qué les dice? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, por fe. ¿Qué dice lo siguiente? Ahora vas a acabar por la carne. ¿Sabe qué significa? Guardar la ley es pretender el cielo con la carne. Sí, mi esfuerzo. No, Dios a mí me va a regalar el cielo porque yo ayuno 2 veces por semana. Dios a mí me va a regalar el cielo porque soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Dios a mí me va a dar la salvación y me va a llevar al cielo porque yo no doy el 10% de diezmo, yo doy el 20%. Esa es la ley. Pretender justificarse por las obras. Y les dice Pablo: ¿cómo es posible que ustedes comenzaron por el Espíritu, o sea, aceptando a Cristo por la fe, y hoy les han venido a decir que tienen que guardar la ley, tienen que guardar el sábado, tienen que circuncidarse para lograr el cielo? Entonces ustedes, dice, comienzan con el Espíritu y hoy en la pura carne quieren seguir. ¿Se podrá o no se podrá? No se puede, porque la carne ni quiere ni puede. Es más, dice 1 Corintios 15 que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces le pregunto: ¿tenía razón Pablo de estar molesto? ¿Ah? ¿Qué dice usted? ¿Cuánto tiempo había predicado Pablo en la región de Galacia? Le debo el dato. Pero él, acuérdese que él hizo viajes misioneros, y en esos viajes misioneros estableció esas iglesias. Y él las levantó, él las fundó con la ayuda del Señor, y él les estaba dando mantenimiento, él los había adoctrinado. Y que ahora falsos maestros judaizantes le estén echando a perder su trabajo y la salvación de los hermanos, porque cuando uno quiere guardar la ley, se cae de la gracia. Se lo voy a repetir, por si hay aquí algunos simpatizantes de los hermanos sabáticos: cuando usted se mete a guardar la ley, se cae de la gracia. Así como lo oye, se cae de la gracia. Y si Pablo es contundente en esto, hay que ser contundentes esta mañana. Si usted se mete a querer guardar el sábado, se está saliendo de la gracia y ya no va para el cielo. Le pregunto, el día sábado, el fin de semana que Cristo murió, el día sábado, ¿cómo estaba Cristo? ¿Vivo o muerto? El día sábado, ¿cómo estaba Cristo esa semana? A Jesús lo mataron el día viernes. ¿Cómo estaba Cristo el día sábado? Estaba muerto. Entonces, cuando usted se mete a guardar el sábado, está adorando un Cristo que está muerto. Se da cuenta del enojo que tenía el apóstol. ¿Por qué? Nadie nos puede quitar este privilegio de haber creído en Cristo por la fe y que Dios hizo maravillas en nuestro corazón. El diablo se va a tratar de ocupar de sacarlo de ruta, pero repréndalo en el nombre de Jesús. Pero la forma en que usted lo va a reprender es con el conocimiento de la palabra. Amén. Aquí hay una lucha, hermano. O usted quiere vivir y quiere ganarse el cielo porque usted es buena gente, porque usted no falla, porque eso es obra. O quiere depender de Cristo Jesús por la fe. Señor, tú sabes que yo no puedo. Señor, tú sabes que en mi corazón hay una inclinación al mal. Ayúdame.
creo en tus promesas, dame fuerza. Esas palabras le encantan a Cristo Jesús. Como usted puede ver, sí podemos ser vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, los creyentes se estaban alejando de la verdad. Por eso Pablo les dice, los recrimina con estas palabras. Fíjese bien, los gálatas estaban confundidos. Con eso de meterse a la ley, ya no dependían de Cristo para su crecimiento espiritual. Por eso Pablo les pregunta: ¿habéis comenzado por el Espíritu y vais a acabar por la carne? El esfuerzo propio nunca produce crecimiento espiritual. Solo por la fe en Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo puede producirse crecimiento espiritual. Si los gálatas no volvían a la fe en Cristo como la base única de su relación con Dios, toda su experiencia iba a ser vana. Oiga lo que dice el versículo 4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y dice: aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hoy yo le hago la pregunta: ¿conocía usted la ley de Moisés cuando vino al Evangelio, hermano? ¿Ah? Ni yo. Yo tenía idea, pero cuando yo ya me metí de lleno a leer la Biblia, me di cuenta que antes de la gracia había un pacto anterior que comenzó en el monte Sinaí y que Dios le dio la ley a Moisés. Y dice la ley, ¿verdad?, que a todo aquel que haga cada punto de la ley, dice, vivirá por ellas. Pero Santiago dice: si alguien guarda uno pero falla en otro, dice, es culpable de toda la ley. Entonces la ley enreda. Los gálatas no sabían nada de la ley. Las gálatas habían escuchado el mensaje de Dios. Por eso la pregunta que les hace en el versículo 5 el apóstol: aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Le pregunto, ¿cómo es que Dios ha hecho maravillas en su vida? Por la fe. Un día usted escuchó el mensaje y sintió en su corazoncito que tenía que aceptar. Es más, no sé cuántos pueden estar de acuerdo conmigo. Fíjese que quizás muchos de ustedes habían oído la palabra, pero hubo un momento en que esa palabra golpeó su corazón. Y fue el momento en que usted dijo: no, yo voy a aceptar a Cristo. Fue por fe. Entonces, la maravilla más grande que en nosotros ha sucedido es el cambio que ha habido en nosotros. Mi pregunta: ¿cuántos me dan fe que Dios ha transformado su vida? Levánteme la mano. Mire qué tremendo. Mire las manos levantadas de los que hemos sido transformados por el poder de Dios. Le pregunto: ¿y eso sucedió por el esfuerzo propio o por la intervención de Cristo? Correcto, fue por la intervención de Cristo y fue por fe. Entonces, ¿a qué concluimos? Hay que vivir por fe en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Bien, Dios todavía puede hacer maravillas, hermano. En la época en que se escribió este libro, mi hermano, Pablo llegaba, sanaba, oraba por los enfermos y sanaba. Pablo llegaba, los ciegos miraban con su prédica. Cuando él oraba, Dios hacía maravillas. Pero la maravilla más grande era que el Señor transformaba la vida de las personas. Le pregunto: ¿y hoy todavía tendrá poder Dios para hacer maravillas? ¿Ah? Yo creo que sí, Entonces, ahí es donde actúa la fe. Si esta mañana, hermanos, nos armamos de fe y le decimos: Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra y sé que para ti no hay nada imposible, tenga la seguridad que esta mañana Dios va a hacer algo en su vida fuerte, porque estamos dependiendo por la fe de Él. Entonces, quedamos claro que el Espíritu Santo nos ayuda a madurar en nuestra relación con Cristo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Mire, son dos pasos que se dan. El primer paso es cuando uno acepta a Cristo y el Espíritu Santo viene y nos sella y comienza a trabajar nosotros el plan de salvación y la santificación, porque el que santifica es el Espíritu Santo. Yo no me puedo santificar solo.
Yo puedo hacer una promesa: vaya, Señor, hoy sí, Señor, hoy no me voy a portar bien, te pido perdón por los pecados de ayer, Señor, pero hoy me voy a portar bien. Ya vas a ver, Padre. Al ratito está pecando. Un cipote lo enojó y le sacó una mala palabra. Sí, un vecino le hizo algo y se le encendió la bilirrubina. De repente saludó a alguien cuando salió y no le contestaron, se llenó de resentimiento. O sea, pecamos con facilidad. Dejemos de depender de nosotros, dependamos del poder de Cristo Jesús para vivir la vida de fe. Eso es lo que está diciendo. Veamos el del 3:6 al 9. 3:6 al 9. Yo leo el 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Léame el 7. Sabed por tanto que los que son de fe, oiga, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Léame el 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, Abraham recibió bendición porque creyó. Fíjese que en Génesis 12 el Señor lo llama y le dice: te voy a bendecir, te voy a dar una descendencia que no vas a poder contar. Y resulta que Abraham ya tenía 75 años, ya era un señor. Y hasta ese momento él no tenía hijos. Era un hombre muy acaudalado, tenía oro, tenía plata, tenía ganado. Era un hombre pero muy acaudalado, pero no tenía hijos. Y a un señor de 75 Dios lo llama y le dice: te voy a bendecir y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué pasó? Dice la Biblia: y le creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le creyó. Fíjese que a un anciano sin hijos Dios le hace esa promesa de que tenía una descendencia innumerable como las estrellas. Ahí estamos hablando de Génesis 15:6, declarando que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La promesa de Dios a Abraham de una innumerable descendencia se cumple cuando un ser humano acepta a Jesucristo por la fe, por lo que Dios ha hecho, por el plan de salvación de Dios. Cuando un ser humano en cualquier parte del mundo dice: yo recibo a Cristo por la fe y le entrego mi vida, se convierte en un hijo de Dios, pero también se convierte en un hijo de Abraham. La descendencia espiritual que Dios le prometió a Abraham somos todos los que hemos recibido por la fe a Cristo Jesús. ¿No es lo que estamos diciendo? Pues Abraham creyó a Dios, ¿sí o no? Ya hemos leído la historia de Abraham. Abraham creyó a Dios. Ahora, mire, hermano, una cosa es que usted tenga 30 años, está en el vigor sexual de su vida, tenga una esposa fértil y que Dios le diga: te voy a dar un hijo. Amén, le dice usted. Pero que se lo digan a un anciano que ya perdió fuerza y que su esposa es estéril, la cosa es diferente, ¿o no? Y que venga Abraham y dice: amén, te creo, Señor. No vio su edad, no vio la esterilidad de Sara, sino que creyó en la promesa que Dios le hizo. Y yo quiero decirle algo: cuando hay uno de nosotros que le cree a Dios, recibe la bendición. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios se cumple? Hermano, le pregunto, ¿fue bendecido Abraham? ¿Tuvo hijo al fin? ¿Tuvo riqueza? Claro, tuvo riqueza. Fue la descendencia terrenal a través de Isaac. Pero a través de Abraham iba a venir la bendición para todos los habitantes de la tierra. Entonces, sabed por tanto, dice el versículo 7, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Yo soy hijo de Abraham.
y usted es hijo e hija de Abraham. ¿Por qué? Porque así como Abraham creyó a la promesa de Dios, usted y yo hemos creído a Cristo y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y hay algo precioso que tengo que decírselo: usted es templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que el diablo es un gran pícaro. Le ha llegado a decir que usted no es nada, que usted no sirve. Y nosotros hemos escuchado más la voz del diablo que la voz de Dios. En el momento que usted aceptó a Cristo, usted se convirtió en un hijo de Dios. Debe creerlo. Eso no quiere decir que ya es perfecto. No, si nosotros estamos en una lucha tremenda contra nosotros mismos, hermano. ¿Sí o no? Claro, nuestra inclinación natural es a la carne. Sí. Y queremos ganar el cielo por méritos propios. No es por méritos propios, es por la fe en Cristo Jesús. ¿Nos queda claro eso, verdad? Entonces somos bendecidos por Abraham. Entonces a Abraham se le dijo que Dios bendeciría a toda la nación a través de él. Eso lo vemos en el versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Saben qué momento fue? Cuando nace Jesucristo, que era descendiente de Abraham. ¿Y cuál es la bendición que recibió el ser humano? La salvación. ¿Y de qué es salvo el ser humano? Del poder del pecado. ¿No le da tristeza a usted ver amigos o conocidos en las esquinas, hermano, con la pachita? Y si usted es amigo, han sido amigos, y usted le dice: mira, fulano, busca a Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de ahí. Y le dice él: a mí no me hables de Dios, yo lo que quiero es que me des una cora para quitarme eso. Tomá pues, anda a quitarte la goma, pero acordate que Cristo te ama. No le da cosa. O es de aquello que bolochuco. El problema de él es que es bolo, pero el mío es que soy un gran lengón, soy un gran chambroso. Ese es mi problema. Y yo pongo en los altares al chambre que hablo, pero estoy acusando al otro. Todos tenemos una parte donde le fallamos a Dios. No deberíamos juzgar a los que están tirados. Esa mujer que dicen que es mala, que no sé qué, solo porque la mujer se dedica a la prostitución. Sí, pero muchos de nosotros estamos llenos de celos, de iras, de contienda. Tenemos un corazón endurecido por el odio. Estamos peor que esa. Ay, perdone que se lo diga buena mañana y que se hayan desayunado. Trompezón en ayuna, dijo un hermano. Pues sí, no, hermanos. Cuando usted cree en Cristo, Dios nos ablanda el corazón. Dios nos ablanda el corazón. Entonces, sabiendo las escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, o sea, los creyentes en Cristo Jesús, somos bendecidos con el creyente Abraham. A usted y a mí nos llaman creyentes porque creemos. Es un buen título que nos dan. Ahí van los creyentes, sí, porque creemos. Creemos que Cristo salva, creemos que Cristo sana, creemos que Cristo da paz y da gozo, porque nos lo ha dado. Si yo no recibiera, si yo no estuviera gozando de eso, yo no tendría valor de decir Cristo salva, porque no me ha salvado a mí. Aunque tenga años de estar en la iglesia, pero si Dios no ha hecho un cambio en mí, no tengo solvencia moral y espiritual para decir que Cristo hace cosas grandes. Dios quiere hacer maravillas entre nosotros. ¿Sí o no? ¿Sabe usted que en cierta forma Marta alteró a Jesús? Le acababa de estar diciendo: tu hermano va a vivir, va a resucitar. Sí, le dijo Marta. En el día postrero nos han dicho en la iglesia que al final: no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Verdad? Que se acuerda que se echó una buena platicada el Señor con Marta ahí frente al... Y viene, después de que el Señor creyó que Marta le había creído,
Dice, quiten la piedra. ¿Y qué le dice Marta? Ya lleve. Se le queda viendo el Señor. Y no te acabo de decir que si creyeres verás la gloria de Dios, pues le dijo. Entonces, ¿qué necesita Dios esta mañana para que haga algo en usted? La fe. Porque nosotros vivimos por fe. En serio, ¿quiere salir sano de aquí esta mañana? Pues me le voy a unir yo cuando terminemos. Porque ya dos clamando por el mismo problema, Dios oye y Dios responde. Bien, hermanos, pasarían años entre la promesa de Dios y el nacimiento de hijo. ¿Alguien sabe cuánto tiempo pasó entre la promesa que Dios le dio a Abraham y el nacimiento de Isaac? Vas a tener un hijo. 25 años. Porque la promesa se la hizo cuando él tenía 75 años. Isaac nació cuando él tenía 100 años. Y nosotros con 2 meses que llevamos peleando, orando al Señor, ya estamos peleando con Dios porque nunca nos responde. Muchas veces Dios va a probar nuestra lealtad y nuestra fidelidad. No vaya a ser que nos dé el paquete, nos bendice y el mismo paquete nos lleva para el mundo. Y después ya no vamos a poder regresar porque el diablo lo enreda a uno. ¿Sí o no? Así que no, hermano, creamos. Nosotros tenemos que confiar que Dios sigue bendiciendo al mundo a través de los hijos de Dios. Abraham fue bendito y a través de su fe se estableció un pueblo. Vino Jesús, fíjese bien, vino Jesús y nos trajo bendición a otros. La pregunta es, ¿y usted no cree que Jesús lo llamó a usted para bendecirlo y para que sea bendición para otros? En el momento en que usted abre su boca y habla de Jesús, usted está bendiciendo a los demás. Porque todas las familias de la tierra son bendecidas a través de Abraham y sus descendientes. Nosotros somos la descendencia espiritual. Hoy vayamos a la otra idea, que es rechazar la confianza de la ley. Vamos a leer del 10 al 12. Rechazar la confianza en la ley. Yo leo el 3:10. Dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley, ¿qué dice? Oiga, léalo bien, están bajo maldición. Se lo repito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es grave, ¿o no? Le pregunto, ¿puede usted este día guardar el sábado porque la ley así dice? Ni se le vaya a ocurrir. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué, hermano? Porque el justo por la fe vivirá. Y le leo el 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Fíjese que los judaizantes habían corrompido la fe de los cristianos de Gálatas al insistir que practicaran la ley en vez de confiar en el sacrificio de Cristo para su salvación. Pablo le dice claro que el que confía en la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque puede guardar 1 o 2 puntos, pero no va a guardar los demás. Y si no guarda los demás, si no guarda toda la ley, entonces cae bajo maldición. No vale guardar solo 1. No, yo de los 10 mandamientos solo voy a guardar el que dice que hay que guardar el sábado. Y solo guardo el sábado. ¿Y el primero? ¿Y el primero? ¿Qué dice el primero? Éxodo 20. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Quiere decir, mi hermano, que Dios debe ser el primero. El domingo en la mañana, Señor, qué bueno, yo estoy esperando el domingo, Señor, porque yo paso trabajando de lunes a viernes, pero tú me has dado el domingo, Señor, y yo me voy a bañar tempranito, si como bueno y si no, no, porque yo quiero estar. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Pero durante toda la semana no se puede congregar, pero tiene su ratito de oración, tiene su ratito de lectura bíblica y se mantiene. Pero muchos queremos guardar el sábado, pero no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Por eso dice que los que dependen de la ley están
bajo maldición. ¿Alguien tiene alguna duda con esto, hermano? Yo creo que más claro no puede estar. Nos está diciendo Pablo: dejen de estar pensando que con esfuerzos propios ustedes van a lograr la salvación. Cristo ya se la regaló, disfrútenla. Dejen de estarse acusando. Si cayeron en algo, vayan al altar y pidan perdón y sigan adelante, porque es por la fe en Cristo. Por eso Dios le dijo a Zorobabel y a Josué: no es con fuerza, Zacarías, ni es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, es con el Espíritu de Dios que usted y yo somos creyentes. Hermanas, es con el Espíritu de Dios, con la ayuda de Él, es que nosotros somos creyentes. ¿De acuerdo? Que nos quede claro esa cuestión. Entonces la ley no justifica. Los gálatas habían recibido la salvación por medio de la fe, y los judaizantes los habían confundido. Entonces queda claro, mi hermano, que la ley era impotente para lograr lo que solo se podía lograr por la fe. Resumiendo, como Dios vio que un pueblo judío nunca pudo guardar la ley, decidió mandar a Cristo. Decidió mandar a Cristo. Oiga bien, decidió mandar a Cristo. Yo quiero que vamos a pasar al 13:14, pero antes de eso, en Cristo los justos viven por la fe. La ley no se basa en la fe. Lo leímos, vea. Más bien dice: el que viva de acuerdo con sus mandatos vivirá por ellas. Pero la ley no le ofrece salvación. Bien, yo quiero que leamos el 13 y el 14. Es bien importante lo que vamos a leer. Dice el 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Léame el 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. En Deuteronomio 21:23, en la ley decía: maldito el que es colgado en un madero. Lo dice Deuteronomio 21:23. Ya estaba escrito en la ley que toda aquella persona que por algún delito era crucificada, porque la crucifixión no solo fue en los tiempos de los romanos, hermano. Ya en la ley decía que si alguien era colgado en un madero, era porque era una persona que había cometido un grave pecado y tenía que ser o sea, era una maldición, pues era una muerte ejemplar. Y miren lo que dice el 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición que Dios le dio a Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire, los seres humanos no podemos cumplir la ley a la perfección. Merecemos el castigo por infringirla. Esto podría causar angustia, hasta que Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo es el perfecto Hijo de Dios, inocente de cualquier maldad. Sin embargo, se sometió a una muerte digna de un transgresor de la ley. Quien moría en la cruz era considerado maldito. ¿Sabe qué está diciendo? Que usted y yo, inevitablemente, cuando aparece la ley allá en el Sinaí, donde la ley menciona los pecados y que es difícil que el hombre pueda estar bien delante de Dios, y que se establecieron unos sacrificios, a nosotros, hermanos, como personas ya vivientes, nos cayó la maldición. Nos cayó la maldición, lo que está diciendo Pablo. Y nosotros, hermanos, por ser personas que cometemos los pecados que menciona la ley, éramos malditos. Viene Dios
y en su gran misericordia dice: voy a hacer matazón de gente, dice, porque todo lo que la dice la ley lo están violando los gentiles y los judíos. Hijo, haceme un favor, toma la maldición de ellos. Toma la maldición de ellos. ¿Entiende cuánto Dios le ama? Y viene Jesús y dice que Dios habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús fue a la cruz del Calvario, mi hermano. Y para quedar claro que Él no había venido a morir por otra cosa, lo mataron con muerte de maldición, que era la crucifixión. Entonces, lo que yo tenía que pagar por la maldición cae sobre Cristo Jesús. Dice Isaías 53: cada uno de nosotros se descarrió como oveja. Cada quien, dice, se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Hay alguien que pueda darle gloria a Dios esta mañana? ¿Sabe lo que está diciendo ahí David, Pablo? Que la maldición que surgió de la ley para toda la raza humana, porque la ley nos expuso: no matarás, no adulterarás, y todas esas cosas que la ley mencionó y nosotros las cometemos. Nosotros teníamos que pagar esa maldición, pero Dios manda a su Hijo, muere en la cruz, y la maldición mía es puesta sobre Él. ¿No le da la gloria a Dios esta mañana? Entonces, el único que cumplió la ley fue Jesús. Fue Jesús. Yo creo que le es digno de un gloria a Dios esta vez. No de uno, sino de mucho gloria a Dios. ¿Entiende, hermano, el amor de Dios para usted? No es que usted sea buena gente, ni que yo sea buena gente. La maldición ya estaba, y como Dios vio que nadie podía cumplir, nos manda al perfecto Hijo, inocente. Así como murieron 2 ovejitas por Adán y por Eva, porque dice que ellos fueron cubiertos con túnicas de pieles, quiere decir que Dios tuvo que matar a 2 corderitos, les quitó la piel y con esa piel les puso túnica. Le pregunto, ¿Dios les hizo minifaldas a Adán y Eva? ¿Les habrá hecho vestidos bien pegados? Dice que les hizo túnicas. ¿Y la túnica hasta dónde llega? Porque Dios quiere que nos vistamos decentemente, ¿sí o no? Pero sobre todo el corazón. Dice que hay que vestirnos de mansedumbre, de humildad. Dice que hay que vestirnos de justicia y de santidad. A Dios no le agrada, hermano. No le agrada, por ningún lado le agrada que los que hoy nos llamamos hijos de Dios seamos irreverentes y mal vestidos, porque no estamos dando fruto de que Dios ha cubierto nuestros pecados. Tengamos cuidado hasta en la forma de vestirnos. Sí, porque toda esa maldición que trae la carne, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Le pregunto, ¿será del Espíritu que alguien se vista bien pegado y que enseñe su cuerpo? ¿Será del Espíritu eso? Es de la carne. Entonces esa obra de la carne fue destruida en la cruz del Calvario. Dios lo hizo a él maldición y llevó nuestra maldición. Debemos estar agradecidos con Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, muchas veces las personas tienden a centrarse en las buenas obras para estar bien con Dios, incluso cuando saben lo que la Biblia dice acerca de la justificación por la fe. Hay que evitar la trampa de confiar en nuestros propios esfuerzos para estar bien con Dios. Para estar bien con Dios tenemos que creer en su Hijo Jesucristo y tenemos que someternos a Él. Bien, veamos. Fíjese que eso que leímos en el 13 y el 14, maldito todo es el que colgado en un madero, y para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. Fíjese, mi hermano, que aquí se dio un problema, porque la cruz era un tropiezo para los judíos.
y era locura para los griegos, como dice 1 Corintios. ¿Por qué le digo? ¿Cómo iba a convencer Pablo y Pedro a un judío que la salvación de Dios venía a través de uno que había sido crucificado? Porque los judíos entendían que un crucificado era un maldito de Dios. Entonces decían ellos: ¿cómo es posible que ustedes van a creer que yo le voy a entregar mi vida a un crucificado si ya sabemos que son malditos? Es ahí donde el Espíritu de Dios comenzó a obrar en los judíos y muchos se convirtieron al Señor, porque era un tropezadero. Pero también a los griegos, que eran grandes filósofos, dijeron: ¿cómo van a creer que alguien murió para darnos vida? Va en contra del sentido común. Lo que no sabían los griegos es que el tercer día había resucitado de los muertos. Entonces el evangelio para los judíos es tropiezo, pero para los griegos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Glorifica el nombre de Dios esta mañana. Exalta el nombre. Para mí Cristo no es tropezadero. ¿Sabe por qué? Porque yo ya sé que el maldito era yo, pero Él fue crucificado con maldición y la maldición me la quitaron a mí, y hoy tengo la bendición de Cristo Jesús. Y usted tiene la bendición de Cristo Jesús. La bendición más grande que usted tiene no es el carro, no es la casa, no es el rancho en la playa, no es lo fino que come. La bendición más grande que usted tiene es tener a Cristo en su corazón. Aprécienlo. Bien, vamos a ver la última parte, hermanos, que la promesa de Dios se recibe por fe. Le pregunto, después de darnos cuenta de que Él se hizo maldito por nosotros, ¿no cree que deberíamos ser humildes y servirle? Cambie su forma de pensar a través de la palabra. Dice la Biblia: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque la palabra nos está diciendo de dónde viene esta bendición que tenemos hoy. Bien, podríamos preguntarnos qué importancia tiene para nosotros hoy este estudio de la ley. Mientras estudiamos Gálatas, debemos mantenernos enfocados en que es imposible para cualquier hombre ser aceptable ante Dios por las buenas obras. Quien lo intente descubrirá que no es digno. Debemos renunciar a todos nuestros intentos de alcanzar el favor de Dios por nuestro comportamiento. Debemos confiar solo en Cristo como nuestra fuente de salvación. Vamos a ver el 3:15, ya estamos terminando. 3:15 al 18. La promesa de Dios se recibe por la fe. 3:15. Oiga bien. Dice el 3:15: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ayúdeme con el 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno solo, y tu simiente, la cual es Cristo. Yo leo el 17. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. 18, léamelo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Fíjese bien, aunque los gálatas venían de un entorno pagano, ellos no eran judíos, ellos no conocían la ley, sabían poquito de Dios, pero ellos, cuando les llega esta falsa doctrina, caen inmediatamente. Es que mire, bien fácil que alguien diga: mire, usted ya es salvo. Pues sí, ya aceptó a Cristo, sí. ¿Para qué solo levantó la mano? Sí, eso no es nada, hombre. Usted tiene que hacer buenas obras, tiene que ir a hacer esto. Y dice uno: tienen razón, si uno tiene que hacer algo. Hermano, eso es peligroso. Estamos diciendo que la obra de Cristo le falta algo. Cuando yo leo en mi Biblia que Él dijo: consumado es. Ya no hay que agregarle nada. Él lo hizo todo. Y esto es lo que está diciendo el apóstol. Vea. Para corregir este error,
Pablo hizo un repaso de la historia familiar de Abraham para mostrar que la gracia de Dios trae salvación a los gentiles. Pablo señaló que uno no puede alterar un contrato legal ratificado adecuadamente. De igual manera, Dios estableció su pacto con Abraham 430 años de que la ley viniera. Y el pacto se basó en la promesa de dar a Abraham una descendencia incontable y bendecir al mundo a través de él. Fue mucho después de que Dios estableció el pacto con Abraham que dio la ley. La promulgación de la ley no anuló el pacto de Dios ni la promesa. Las bendiciones de Dios para su pueblo vendrán a través de la fe en su promesa. Les pone el ejemplo Pablo y les dice: miren, ¿se han fijado que entre las personas se hacen pactos, se hacen negocios? Y cuando ya se sella el pacto, cuando se hace la escritura de compraventa, ya no se le puede agregar nada ni se puede invalidar, ¿sí o no? Vaya, le dice Pablo, cuando Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir, que le va a dar una gran descendencia, cuando él no tenía hijos, eso fue 430 años que viniera la ley. Y Abraham recibió las bendiciones por creer antes que viniera la ley. A los 430 años en el Sinaí, Dios le da las tablas de la ley, pero venida la ley no anuló el pacto. Las bendiciones siguen. La ley no anuló el pacto que Dios hizo a Abraham, que todo aquel que creyera en Cristo Jesús recibiría la bendición de la salvación. La ley no lo anula. Es como hoy, hermano. ¿Quiere usted gozar de un buen juego de muebles? Tiene que hacer un pacto de compraventa, ¿sí o no? ¿Quiere usted gozar de una buena refrigeradora? Tiene que hacer un pacto de compraventa con la distribuidora. ¿Quiere cargar un carro del año bien bonito porque usted tiene las capacidades? Tiene que hacer un pacto. ¿Quiere gozar de las bendiciones del Señor? Tiene que hacer un pacto con el Dios de los cielos. Así funciona. Y Dios le da la garantía a los Gálatas: dejen de estar creyendo que tienen que volver a la ley que los judaizantes les han dicho para que ustedes gocen de la salvación y de la vida eterna. No, Dios le dio una promesa a Abraham 430 años, 4 siglos antes que viniera la ley. Y si hoy ustedes tienen salvación, ¿por qué están tratando de guardar la ley si ya la recibieron por la fe en Cristo Jesús? Más claro no se puede, ¿sí o no? Más claro no se puede lo que está diciendo el 15. Entonces, un pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley no lo puede abrogar, porque si la herencia es por la ley, ya no fuera por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Fíjese bien, Jesucristo es el único punto focal de la promesa de Dios a través de Abraham. El pacto de bendecir a las naciones fue a través de la simiente de Abraham. La muerte sacrificial y la resurrección milagrosa de Cristo traen perdón de pecados y la adopción espiritual a la familia de Dios. ¿Quién se acuerda de Juan 1:12? A los suyos vino, Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. ¿Qué dice el 12? Mas a los que le recibieron, ¿qué dice más? A los que creen en su nombre, eso es fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted pertenece a la familia de Dios por adopción. Te lo repito, tal vez alguien más se anima a decir amén. Usted es hijo de Dios por adopción. ¿En qué momento usted pasa a ser parte de la familia de Dios? Cuando dice: por la fe, yo creo en Cristo y lo recibo como mi Señor y Salvador. Hermano, podemos gozar de las cosas espirituales y de las materiales, porque Dios es el dueño del oro y de la plata, pero la condición es: crea en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos diciendo acá. No es por la ley. Y terminamos leyendo la última parte, 3:19 al 22. ¿Sabía usted que el pacto de Dios con Abraham tenía como propósito bendecir a todas las personas? ¿Ah? ¿Quedamos claro que la idea de Dios era bendecir a todas las personas? Y Álvaro se lo dijo: en ti serán benditas toda la familia. Dios es un Dios de bendición. Deje de estar pensando que Dios a usted no lo quiere. Dios es un Dios de bendición. Normalmente cuando no vienen respuestas a nuestras necesidades, algo estamos haciendo mal. Humildemente tenemos que ir: Señor, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no viene la bendición? Porque Dios es un Dios de bendición para usted.
Hermano, ¿cómo no lo va a bendecir el Señor? ¿Cómo va a tener ganas el Señor de bendecirlo si usted ya formó parte de la familia de Dios? Usted ya no es un extraño para Dios, usted es hijo. Ahora bien, ¿se considera usted hijo de Dios? Porque eso ya es una seguridad. Dice que el Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Leamos los últimos versículos y terminamos. Pablo no quería que los gálatas malentendieran el lugar de la ley. Miren lo que dice el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué significa eso? La transgresión son los pecados. La ley vino a decirle: señores, eso de que ustedes tengan relaciones sexuales con una persona que no es su esposa, la ley dice que se llama adulterio. Eso de que ustedes se toman la justicia en la mano y matan al ser humano, la ley dice: no matarás. En el momento que usted, ser humano, dice la ley, comienza a codiciarle la mujer a su vecino, la casa, el trabajo, el negocio, dice la ley: no codiciarás. Entonces, todas las transgresiones fueron escritas en la ley. Entonces, ¿para qué vino la ley? Para conocimiento de pecado. Eso dice la ley. Entonces, leamos lo que dice. Fue añadida a causa de las transgresiones. Oiga, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente, hermano? Es Cristo Jesús, descendiente de Abraham. Hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pablo no quería que los gálatas malentendieran el lugar de la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley reveló el pecado, dio a conocer lo que significa desobedecer y deshonrar a Dios. Al hacerlo, demostró nuestra inclinación al pecado y a la esclavitud del pecado. La ley reveló nuestra injusticia delante de Dios. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, después del éxodo de Egipto, lo hizo por medio de ángeles, obrando a través de un mediador que era Moisés. Dios le dio la ley a su pueblo y su pueblo debía responder con obediencia. Pero en contraste, Dios le dio una promesa directa a Abraham sin mediador, y Abraham solo necesitó creer a Dios para su cumplimiento. Y dice el versículo 21: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que creen. Todo quedó encerrado bajo pecado en la ley, pero hay una dispensa de trámite, digamos ahí. Hay un escape. Todos aquellos que vengan a la simiente, vengan con todos los pecados que vengan, hay libertad en Cristo Jesús. Entonces la ley solo señala, pero quien quita el pecado es la sangre preciosa de Jesús. Hermanos, ¿sabe qué significa todo eso? Vivir por fe. Abraham sería el padre de una gran nación y el mundo entero sería bendecido a través de él y sus descendientes. La promesa de Dios se activa en todos los que tienen fe, como también la tuvo Abraham. Como cristianos, además de ser bendecidos nosotros personalmente, podemos declarar la promesa que vino a través de Abraham para bendecir al mundo entero. Dios nos ha bendecido a nosotros. Cuando usted abre sus labios para hablar, usted está bendiciendo a los que todavía no han alcanzado la salvación, porque les está compartiendo la palabra del Señor. Los gálatas habían recibido el regalo más importante que jamás se le ha concedido a alguien: justificados delante de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero habían unos que los querían desviar, poniendo su confianza en la ley. Muchas veces nosotros somos tentados a concentrarnos en un esfuerzo personal para tratar de agradar a Cristo. A veces nos hemos sentido orgullosos de las cosas que hacemos para el reino de Dios. ¿Alguna vez
hemos sentido la amenaza de que estas cosas reemplacen la confianza en Dios gracias a la obra de Cristo. ¿Cómo podemos librarnos de tal engaño? ¿A qué se refiere? Que nosotros debemos depender siempre del Señor. No salgamos con que, hermano, ya se fijó cuántas almas llevo. ¿Qué es eso? Yo tengo años, desde el 80 estoy predicando, ¿sí? Desde el año 80, 81 soy predicador. Y yo quiero decirle algo, nunca he ganado un alma. Nunca. Toda la gana Cristo. Toda la gana el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros decimos, se fijó el grupo de crecimiento, ¿cómo lo tengo? ¡Ay, qué bien, Jesucristo! Te felicito, Espíritu Santo. No somos nosotros, la obra es de Cristo. Nos ponemos de pie. ¿Sabe qué vamos a decirle al Señor? Pidámosle al Espíritu Santo que obre en nosotros. Dígale, Señor, si usted se siente apagadito, dígale, yo me siento apagado, Señor. Pareciera que soy un tizón sin fuego. Y eso no es la característica de un creyente. Tiene que estar encendidito. Digámosle al Señor que obre en nosotros. Padre Celestial, hemos leído esta mañana que el creyente es llamado